La Casa de Oración, Iglesia del Nazareno de Hesperia, presenta su programa Conquista. Programa diseñado para su fortaleza y crecimiento espiritual, con el pastor Diego Forero. Conquista con el poder de Cristo. Conquista con el poder de Dios. Conquista a todas las naciones. En Cristo está la salvación. Él nos mandó a Jesucristo Para darnos el perdón. y todo aquel que en él crea Reciba la salvación. Conquista con el poder de Cristo. Conquista con el poder de Dios. Conquista a todas las naciones. En Cristo está la solución. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa de la Célula del Martes. Yo soy el pastor Diego Forero de la Casa de Oración Iglesia del Nazareno. Y en esta noche quiero que meditemos un poco acerca de este preciosísimo tiempo en que celebramos el día de Pentecostés. Aquel día maravilloso para nosotros los cristianos, toda vez que fue la venida del Espíritu Santo sobre aquellos discípulos de Jesús que estaban en el aposento alto, y vino esa bendita presencia del Espíritu Santo para transformar no solamente sus vidas, sino para transformar la vida de cientos de millones de personas alrededor del mundo, como lo ha hecho hasta el día de hoy. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida. Regularmente nosotros pensamos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, pero la miramos como una tercera persona. Quizá muchas personas tienen esa sensación de que el Espíritu Santo es alguien separado de Dios, pero no nos damos cuenta de que el Espíritu Santo realmente es Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Así como tú tienes un espíritu y yo tengo un espíritu, pero ese espíritu soy yo, es lo mismo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, es el Espíritu de Dios. No lo vemos, pero lo podemos sentir. Y se mueve de una manera poderosa, de una manera que transforma vidas y nos ayuda para que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios. Amén. Así que vamos a mirar un poco acerca de eso, de la importancia del Espíritu Santo. Otro mito que hay, o más que mito, otra confusión que hay, es que muchas personas piensan que el Espíritu Santo solamente ha venido a manifestarse desde Jesucristo para adelante, es decir, desde el Nuevo Testamento para adelante, desde el nacimiento de la iglesia cristiana para adelante, toda vez que el día en que los discípulos recibieron al Espíritu Santo en ese lugar que estaban unánimes juntos orando, a partir de allí vino entonces el Espíritu Santo sobre la iglesia. Y digo otro mito porque no es una verdad. El Espíritu Santo de Dios ha estado presente en la vida de la humanidad desde el mismo momento de la creación hasta este mismo momento. No fue solamente entonces a partir de la llegada de Cristo y básicamente a partir de su partida cuando subió al cielo, que Él encomendó y dijo que iba a enviar al Espíritu Santo. Tampoco es cierto que el Espíritu Santo de Dios se manifieste de maneras esotéricas, de maneras misteriosas, místicas, de maneras extravagantes, aunque en ocasiones sucede, no lo podemos negar, pero realmente el papel del Espíritu Santo no es manifestarse con unas formas místicas en la vida de las personas. El real papel del Espíritu Santo en nuestras vidas es que nosotros seamos transformados a la imagen de Cristo para que podamos agradar al Padre. Realmente el trabajo del Espíritu Santo es convencernos de que estamos apartados de Dios y ayudarnos a transformar nuestra manera de vivir para que vivamos de manera agradable para Dios. Así que ese básicamente es el punto importante, el punto interesante que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué entonces es importante la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida?
Démonos cuenta que muchos de nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y somos salvos por la fe en Jesucristo, porque nadie se salva por obras, sino por fe, y esto por medio de Cristo Jesús, así dice la palabra. Así que tú y yo, que hemos creído en Cristo Jesús, somos salvos por la gracia de Dios. Pero, ¿será que la gracia salvífica es suficiente, es todo lo que nosotros necesitamos? Es decir, basta con que tú y yo hayamos ido a una iglesia, hayamos levantado nuestra mano o nos habramos postado de rodillas y hayamos dicho, Señor Jesús, yo te acepto en mi corazón. Porque de cierto, ese día tú también fuiste santificado y santificada. Ese día tú recibiste el don del Espíritu Santo. Pero resulta que la obra del Espíritu Santo es una obra que va desde el comienzo hasta el final. Hace algunas semanas atrás estoy hablando justamente acerca de esta de la gracia. Y hablamos de la gracia preveniente, y hablamos de la gracia salvadora, y hablamos de la gracia salvificadora, la gracia salvadora, perdón, y la gracia glorificadora. Así que en todo esto interviene el Espíritu Santo. El papel y la importancia del Espíritu Santo, entonces, es fundamental en la vida de todo ser humano. Primeramente porque cuando nosotros estamos muertos en nuestros pecados, el Espíritu Santo viene y nos convence para que nosotros aceptemos a Cristo. En ese momento, entonces, por el Espíritu Santo, nosotros somos llenos de esa gracia de Dios y somos salvados. Somos salvos del pecado y de la muerte. Pero posteriormente viene el trabajo del Espíritu Santo en ayudarnos a ser transformados, a que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, para que empecemos a ser diferentes. Entonces la pregunta que cabe aquí es decir, ¿cómo es posible que hay tantas personas que han recibido a Cristo en su corazón, pero todavía siguen igual? Siguen con una mentalidad carnal, con una mentalidad mundana, pecaminosa, siguen haciendo las mismas cosas que hacían antes, pero son cristianos. Bueno, la razón principal es porque no han permitido que el Espíritu Santo tome el absoluto control de su ser, el absoluto control de su vida, para que sean transformados. Ahora, déjame decirte que el Espíritu Santo trabaja de tal manera que nos ayuda a nosotros desde siempre. Y el Espíritu Santo no solamente, dije al principio, que no solamente se ha manifestado desde el día en que los judíos celebraron Pentecostés después de la resurrección de Cristo, sino que también el Espíritu Santo actuó en la antigüedad. En las historias del Antiguo Testamento, en las historias de la iglesia del Antiguo Testamento, también el Espíritu Santo estuvo trabajando. La promesa que dio el Señor Jesucristo a los discípulos es que que a ellos les convenía que Él se fuera, porque si Él se iba, entonces iba a enviar al Espíritu Santo. Y si venía el Espíritu Santo, entonces iban a ser llenos de poder. Eso es algo maravilloso. Lo que dijo Jesús se cumplió justamente aquel día de Pentecostés. Ese día después, 50 días después de la Pascua, cuando Cristo murió en la cruz, a los 50 días que es que se celebra el día de Pentecostés para los judíos, entonces ese día vino la promesa de Cristo, la promesa que Dios había dado, vino sobre la iglesia y fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Asimismo lo dice en Hechos capítulo 2, versos 1 al 4. Dice la palabra que el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego se esparcieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba capacidad. Y seguimos leyendo la Escritura y dice que hablaban en diferentes idiomas. Gentes de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación escuchaban el mensaje del Evangelio. Escuchaban poderosamente el mensaje que los discípulos estaban predicando. Eso fue lo que sucedió aquel día de Pentecostés. No sucedió cosas extrañas, no hubo cosas místicas, no hubo cosas esotéricas, no. Hubo el poder del Espíritu Santo que permitió que los discípulos abrieran su boca y Él los llenara y la palabra de Dios fluyera y fluyera y fluyera a través de todos ellos. Ahora,
¿Cómo interviene entonces el Espíritu Santo en nuestras vidas? El Espíritu Santo ha intervenido, repito, de la misma manera desde el comienzo de la humanidad hasta nuestros días. Así que no es una cuestión que nació aquel día de Pentecostés, cuando nació, digamos, la iglesia de Jesucristo, sino que desde toda la historia de la humanidad ha intervenido el Espíritu Santo. ¿Cómo interviene el Espíritu Santo en nuestra vida, en tu vida, en mi vida? Número uno, lo que primero hace el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo intervino en el momento de nuestra creación. Es decir, cuando tú fuiste formado en el vientre de tu madre, el Espíritu Santo intervino. La Escritura dice en Job capítulo 33, verso 4, el Espíritu de Dios me ha creado y el aliento del Todopoderoso me da vida. Date cuenta de esto. Date cuenta de eso tan importante y tan lindo. El Espíritu de Dios me ha creado y el aliento del Todopoderoso me da vida. Es decir, que el que nos ha creado es el Espíritu de Dios. Recuerda que la Biblia dice en Génesis que cuando Dios creó al primer hombre, a Adán, sopló de su espíritu sobre él para que tuviera vida. Así que todos nosotros hemos sido creados por el Espíritu de Dios y el aliento de Dios, el aliento del Todopoderoso está dentro de nosotros para darnos vida. Amén. Esa es una cuestión muy importante. La segunda cuestión importante es que nosotros nacimos de nuevo precisamente por la obra del Espíritu Santo. Jesús estaba conversando con uno de los principales de la sinagoga llamado Nicodemo y Nicodemo le dijo, ¿cómo hago yo? Yo quisiera poder seguirte, yo quisiera poder entender esto que tú hablas, le decía Nicodemo. Y Jesús le dijo, mira, para que puedas entender esto, para que tú puedas ser un verdadero hijo de Dios, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dijo, ¿nacer de nuevo? ¿Cómo? ¿Acaso tengo que volver al vientre de mi madre para volver a nacer? Él no podía entender porque estaba razonando con razonamientos humanos, pero Jesús le dice, no es esa manera, sino que solamente los que nacen de agua y de espíritu son aquellos que pueden nacer de nuevo. En Juan capítulo 3 está esa historia y en los versos 5 al 6, mira cómo dice, Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar al reino de Dios si no nace del agua y del espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida nace del Espíritu Santo. La vida nace del Espíritu Santo. Es decir, fuimos creados en el vientre de nuestra madre, fuimos creados, toda la obra de los embriones y todas esas cosas biológicas, físicas, químicas que produce el nacimiento de una persona, todo fue justamente por la obra del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, es decir, espiritualmente, ya no carnalmente, ya no en carne humana, sino en el Espíritu de Dios, nacemos precisamente por la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino trabajando en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro pensamiento, por mucho tiempo, por mucho tiempo. Yo no sé si de pronto a ti te ha pasado como a mí, pero yo siempre me he puesto a pensar, cómo la gente que no ha conocido de Dios, cómo la gente que nunca ha tenido contacto con la Biblia, cómo la gente que nunca ha tenido contacto con nada que tenga que ver con nuestra religión o con nuestras creencias espirituales, cómo es que esas personas actúan de manera, por ejemplo, pacífica, de manera amorosa, de manera misericordiosa. ¿Quién les enseñó? En la antigüedad, ¿quién les enseñó a ellos a ser así si no conocieron a Dios? Porque no hay duda que había un pueblo escogido por Dios que fue el pueblo de Israel, pero habían otros pueblos que tampoco eran malos. Habían gentes buenas dentro del mundo, aunque estaban en un mundo corrompido, también habían personas que no eran tan corrompidas. ¿Qué los impulsaba a ellos a actuar de esa manera? Si no eran hijos de Dios, si no eran cristianos, pues definitivamente la obra del Espíritu Santo. Y esa obra del Espíritu Santo ha venido madurando en nosotros hasta el punto que nos convence de que lo que estamos haciendo, de que la vida que estamos llevando es contraria a la voluntad de Dios y que tenemos que aceptar la dádiva de Cristo, es decir, aceptar a Jesucristo para que nosotros podamos ser salvos, para que podamos reconciliarnos con Dios. Eso es nacer de nuevo, es decir, morimos a la vieja criatura y nacemos a la nueva criatura y esa obra solamente viene por parte del Espíritu Santo. Otra cosa importante que hace el Espíritu Santo en nuestra vida es que el Espíritu Santo siempre está presente en nuestra vida. No solamente cuando nacemos
carnalmente o humanamente, sino también cuando nacemos espiritualmente. Y además el Espíritu Santo está presente todos los días de nuestra vida y lo estará hasta que vayamos a reencontrarnos con el Señor en la gloria. Amén, hasta el día de la glorificación final. En el Salmo 139, versos 7 al 10, mira cómo dice la Escritura. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendes a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. El verso 7 es la clave. Dice, jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podemos escaparnos, jamás podemos escondernos del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios está presente todos los días de nuestra vida, en nuestra vida. Todos los días de nuestra vida, en nuestra vida. Ahí está el Espíritu Santo. Que no lo hemos aceptado, que no creemos en Él, que no confiamos en Él, que no le hemos entregado nuestra vida a Él. Eso es otra cosa. Pero que el Espíritu Santo está presente siempre en nuestra vida, está presente. Eso no lo tengas en duda. Lo siguiente es que el Espíritu Santo nos capacita. Sí, el Espíritu Santo es el que nos da a nosotros el poder, la capacidad. Capacidad y poder son palabras que son muy parecidas, tienen la misma raíz. Esa capacidad que tú y yo tenemos viene de parte del Espíritu Santo. La capacidad, las capacidades que tú tienes, el potencial que tú tienes, viene como un don del Espíritu Santo. El potencial para trabajar, el potencial para ser buena mamá, buen papá, buen hijo, el potencial para ser muy sabio, muy ilustre, el potencial para ser un buen trabajador, un buen estudiante. Todas esas cosas, ese potencial que tú tienes es un don que te ha dado Dios a través del Espíritu Santo. La cuestión es, ¿cómo usas tú ese don o esos dones que Dios te ha dado, esa capacidad que Dios te ha dado para regresarle un regalo a Dios? Ese es el punto. Así que aquí vemos nosotros al Espíritu Santo interviniendo en nuestra vida, capacitándonos para que nosotros hagamos las obras que le agradan a Dios. En 1 Corintios, capítulo 12, versos 1 al 7, vas a ver una historia. Es lindo lo que cuenta ahí, no una historia, pero sí la manera como el apóstol Pablo nos habla acerca de las capacidades especiales. Dice, fíjate, en el 1 Corintios capítulo 12, verso 1, dice, ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu Santo nos da. Fíjate cómo dice, respecto a la pregunta que me hacen de las capacidades especiales que el Espíritu Santo nos da. Así que son dones especiales, son capacidades especiales que nos da el Espíritu Santo de Dios. Más adelante, en el verso 4 dice, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Tenemos diferentes talentos, diferentes dones, diferentes capacidades. Cada uno de nosotros tiene un potencial diferente al del otro, pero todo eso nos lo ha dado el Espíritu Santo de Dios. Y más adelante continúa diciendo, justamente allí en el verso 7 dice, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Así que date cuenta que los dones que nos da el Espíritu Santo no son para que nosotros andemos engreídos diciendo que tenemos un don especial del Espíritu Santo, que hablamos en lenguas raras, que profetizamos, que aquí, que allá. Todo eso es bueno que lo tengamos, pero con un propósito, y es el propósito de que nos ayudemos mutuamente. Para eso Dios nos ha capacitado, Dios te ha capacitado. Por eso la pregunta, si Dios te ha dado los dones, los talentos que tú tienes ahora, el potencial que tú tienes ahora, ese es un regalo de Dios, ¿cómo tú puedes usar ese potencial, esos dones, esos talentos para darle un regalo a Dios? La única manera, como nos dice la Biblia, es ayudando a otros a través de esos dones especiales que Dios te ha dado. Es importantísimo entender esto. Ahora, yo quiero que pensemos un poco en este asunto, porque justamente nosotros a veces tenemos los dones del Espíritu Santo, pero no los ponemos en práctica porque realmente nosotros no hemos sido transformados.
Y no que el Espíritu Santo no tenga poder para transformarnos. No, 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 no. Sino que nosotros mismos no estamos permitiendo que el Espíritu Santo obre en nosotros para hacer posible la transformación en nuestras vidas. Porque eso es la quinta cosa importante que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, es transformarnos. Si tú te transformaste de una persona pecadora y te convertiste en una persona santa el día que recibiste a Cristo Jesús, si tú abandonaste tu vieja manera de vivir, tu vieja manera de pensar cuando recibiste a Cristo, ¿por qué todavía muchas personas, y a lo mejor tú, sigues viviendo como antes? Todavía sigues tomando licor, todavía sigues teniendo sexo indiscriminado, todavía sigues teniendo pensamientos lujuriosos, todavía sigues robando, todavía sigues mintiendo. ¿Por qué razón? Si ya tú eres una persona salva por la gracia de Cristo. Bueno, la razón es sencilla. Es porque tú todavía no le has entregado el control de tu vida al Espíritu Santo. Y para entregar el control de tu vida al Espíritu Santo, lo que tú tienes que hacer es aceptar el don del Espíritu Santo en tu vida. Fíjate cómo dice la Escritura. Permíteme aquí. En Primera de Corintios, justamente, en Gálatas, perdón. En Gálatas, en el libro de Gálatas, aquí nosotros encontramos justamente lo que nos dice la palabra del Señor. Capítulo 6 de Gálatas, capítulo 6 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Dice, esto es maravilloso, mis hermanos, cómo nosotros debemos vivir en el Espíritu. Escúchenme, es capítulo 5. Capítulo 5 de Gálatas, en los versos 16 en adelante, donde dice vivir por el poder del Espíritu. Habíamos dicho que Jesús había prometido que si los discípulos se quedaban ahí en Jerusalén juntos, hasta que llegara el Espíritu Santo, ellos recibirían poder. Ahora, mira cómo se vive por el Espíritu según la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versos 16 en adelante. Dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Óigalo bien, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu Santo los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de los cielos. Date cuenta entonces cómo el apóstol Pablo nos dice a nosotros que nosotros debemos permitir que el Espíritu Santo nos transforme cuando nosotros dejamos que Él guíe nuestra vida. El verso 16 es la clave en este asunto. Dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. La cosa es que nosotros ya somos cristianos, pero seguimos teniendo pensamientos mundanos. Seguimos viendo las mismas cosas que veíamos antes de ser cristianos. Pornografía, películas de violencia. Seguimos con los mismos chistes malintencionados, de doble sentido, groseros, vulgares. Seguimos con las mismas palabras soeces. Seguimos escuchando la misma música que escuchábamos en el pasado, música deprimente, música que nos invita al pecado o que es una apología al pecado. Seguimos conservando las mismas amistades que conservábamos antes, que no quieren cambiar y que por el contrario nos quieren absorber y nos quieren arrastrar de nuevo a la vida pecaminosa de la cual Cristo nos sacó en la cruz. Dejar que el Espíritu Santo nos guíe es precisamente permitir que Él tome control de tu mente y de tu corazón
entonces tu boca hablará justamente lo que Dios quiere. Ay, entonces me voy a volver una beata, entonces me voy a volver un santurrón. No, ni beata, ni santurrón, ni legalista, ni religioso, ni tradicionalista. Te volverás una hija o un hijo de Dios que piensa lo que dice la Biblia, que habla lo que dice la Biblia, que actúa como dice la Biblia. Muchas personas dicen, pastor, yo leo la Biblia. Gloria a Dios que la lees. Otros más allá dicen, yo estudio la Biblia. Aleluya, gloria al Señor porque estudias la Biblia. Y otros dicen, yo medito en la Biblia. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Leer la Biblia, estudiar la Biblia y meditar en la Biblia es perfecto. Eso es lo que tenemos que hacer todos los buenos cristianos. Pero lo que tenemos que hacer todos los buenos hijos de Dios es, además de leer la Biblia, además de estudiar la Biblia, además de meditar en lo que dice la Biblia, es poner en práctica lo que dice la palabra de Dios. Si tú no pones en práctica lo que dice la bendita y poderosa palabra de Dios, nunca vas a cambiar. Tienes entonces que dejar que el Espíritu Santo te capacite para poder hacer las cosas que tienes que hacer. Date cuenta que los apóstoles, los discípulos de Jesús, no necesitaron leer la Biblia porque ellos sabían, de tantos años yendo a las sinagogas, conocían lo que era la Torá, el Antiguo Testamento de los judíos de aquella época. En aquella época no existía Biblia, como esta nuestra. No estaba escrito el Nuevo Testamento. Ellos escribieron el Nuevo Testamento. Pero date cuenta que ellos conocían la palabra de Dios. Ellos estudiaban la palabra de Dios, porque muchos de ellos fueron con rabinos que les enseñaban la palabra de Dios. Jesús, de hecho, era un rabino y Jesús les enseñaba la palabra de Dios. Ellos meditaban en la palabra de Dios porque Jesús les enseñó a meditar en lo que decía la palabra de Dios. Pero solamente hasta que fueron llenos del poder del Espíritu Santo fue que ellos pusieron en práctica lo que habían leído, lo que habían estudiado y lo que habían meditado. Por eso es importante que tú y yo podamos, en el nombre de Cristo Jesús, permitir que el Espíritu Santo nos guíe. Jesús dijo, ustedes recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Pero en otro pasaje dice, y cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, les recordará todo lo que yo les enseñé y les enseñará muchas otras cosas. ¿Quién nos puede capacitar a nosotros para poder ser los verdaderos hijos de Dios que Dios desea que seamos? El Espíritu Santo. ¿Sabes por qué hay tanta gente que aunque es cristiana todavía sigue viviendo como vivía antes? Y no estoy hablando solamente que vivió antes como en el pecado, sino que siguen viviendo arrastrados por un mundo tenebroso, siguen teniendo una vida llena de escasez, de ruina, de necesidades, de enfermedad, de sufrimiento. ¿Por qué razón? Porque aun cuando van a la iglesia, aun cuando leen la Biblia, aun cuando estudian la Biblia, aun cuando meditan en la Biblia, no practican lo que la palabra de Dios dice. Si nosotros pusiéramos en práctica lo que la palabra de Dios nos enseña, nuestras vidas serían diferentes. Tendríamos el poder del cual habla Jesús. Mayores cosas que las que yo he hecho harán ustedes, dijo Jesús a sus discípulos. Porque sobre nosotros viene el Espíritu Santo. Necesitamos entonces reconocer la importancia que tiene la presencia del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. ¿Estarías dispuesta o dispuesto a dejar que el Espíritu Santo guíe tu vida a partir de hoy? Me preguntarás, ¿y cómo hago para que el Espíritu Santo guíe mi vida? Bueno, te invito para que el próximo viernes a las 7 en punto de la noche sintonices este mismo canal de YouTube, este mismo muro de Facebook de la Iglesia del Nazareno de Hesperia, porque voy a hablar justamente de eso. ¿Cómo nosotros podemos hacer para que el Espíritu Santo guíe nuestra vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque a veces nosotros decimos, es cierto, necesito que el Espíritu Santo guíe mi vida, pero ¿y cómo? Vamos a ver esos puntos, si Dios nos lo permite, el próximo viernes. Por hoy, ahí en tu célula, te invito a que tú medites en esto que estoy diciendo, a que pienses un poco y tú puedas reconocer que el Espíritu Santo ha estado presente en tu vida desde el día en que naciste hasta el día de hoy. Que si tú eres salvo por la gracia de Jesucristo,
recibiste al Espíritu Santo aquel día, pero que si tu vida no ha cambiado, es porque tú no le has dejado el control al Espíritu Santo. Y que necesitas que el Espíritu Santo llene tu vida para transformarte. Amados, muchísimas gracias por su tiempo. Permítanme orar antes de despedirme para pedirle al Señor que nos ayude a comprender y a poner en práctica su bendita y poderosa palabra. Oremos. Padre, gracias por este precioso tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, que nos anima, nos inspira, nos ayuda. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que seas tú penetrando nuestra mente, abriendo nuestros ojos y enseñándonos que te necesitamos más que nada en el mundo. Por favor, Espíritu Santo de Dios, llena nuestra mente, llena nuestro corazón y llena nuestras vidas para que podamos ser las personas que tú quieres que nosotros seamos. Bendito Señor, te damos gracias. Que toda la gloria y la honra sean siempre para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, muchas gracias por haber estado con nosotros conectados durante este tiempo. Les bendigo en el nombre de Jesús. No se olviden sintonizar nuestro canal, darle un sígueme a este canal y compartir estos mensajes con otras personas. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Que tengan una feliz semana. La anterior fue una presentación de la Casa de Oración Iglesia del Nazareno de Hesperia, ubicada en el 8518 Maple Avenue. Servicio de predicación, alabanza y adoración, domingos 12 y 30 del día y miércoles 7 de la noche. Ayuno y oración, miércoles 9 de la mañana a 12 del día. Escríbanos al P.O. Box 403025 Hesperia, California, 92340. Llámenos 760-488-1819 y 760-244-9132. Se acabó el tu tiempo de alabanza.